Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes y pacientes de la clínica Kintsugi. El día de hoy les traemos un nuevo capítulo de nuestro podcast que ha surgido de un café que nos tomamos con la doctora Andrea Valero y en donde surgió un tema muy importante para todos nosotros y especialmente para las mujeres, la celulitis. La doctora nos dio algunas recomendaciones y tips que no solamente ayudan a minimizar, eliminar o reducir la celulitis, sino que también contribuyen a controlar enfermedades autoinmunes, inflamación, dolores crónicos y muchos otros aspectos que mejoran en nuestra vida diaria. Espero que lo disfruten y bienvenidos nuevamente. Los dejo en esta agradable conversación. Tú dices que te ha bajado la celulitis y que te ha mejorado también el tema de circulación y de inflamación de esas enfermedades. ¿Tú sufres hace cuánto tiempo de artritis? ¿Eso es que artritis reumatoidea o qué? Es una enfermedad autoinmune que se llama artritis seronegativa, en la cual mi propio sistema inmunológico reacciona generando inflamación y desgaste a nivel articular. Entonces, ¿qué ocasiona ese tipo de cosas? ¿O por qué, lo que te digo, te estoy viendo menos desinflamada y... Más desinflamada. Eso, perdón, más desinflamada, correcto. ¿Por qué? Porque empecé a hacer como unos cambios que siempre se los sugiero a los pacientes y a veces es en casa de herreros a donde palo. Entonces empecé a ser muchísimo más consciente y suspendí cierto tipo de alimentos, cambié muchísimo mis hábitos, perdí mucho peso, he bajado 9 kilos. Y no solamente se refleja en kilos o en que uno se vea bonito o no, sino que ha habido muchos cambios positivos, por ejemplo, la mejoría de la celulitis. Pero tú me estabas hablando de una gelatina que uno tiene ahí adentro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se llama y cuál es su función? Te puse el ejemplo de la celulitis y te puse el ejemplo de la gelatina, pero es una estructura que tenemos en nuestros tejidos que se llama la matriz extracelular. Y yo te explicaba que haz de cuenta que era una gelatina por donde circulaban nutrientes, células, vasos sanguíneos, y es una estructura que le da soporte a nuestros tejidos. Y por ahí pasa todo, o sea, lo que comemos, digamos que esos nutrientes se transportan por ahí y por ahí mismo circula la sangre con todo lo que se necesita, ¿sí? Sí, es así, y como ella es ese canal o es esa estructura donde confluye todo, también confluyen las toxinas. Entonces, las toxinas, ¿cómo las ganamos? O sea, ¿cómo nos llegan esas toxinas ahí? ¿Por cualquier cosa, el aire, por lo que nos untamos en la piel, por lo que comemos? Las toxinas llegan por múltiples vías. Tú pusiste el ejemplo, la polución, los productos que utilizamos, pero una de las principales fuentes es la alimentación. Por eso cuando uno cambia los hábitos de alimentación cambian muchas cosas y eso se ve reflejado en la salud del pelo, en la salud de la piel, en la disminución de los dolores, en la disminución de la inflamación. Y una de las cosas que para nosotras las mujeres es más ganadora es que la celulitis mejora. Sí, precisamente me llamó la atención eso porque es que el tema de celulitis es algo, todo lado se comenta, se busca reducir, hay tratamientos de todo, pero esto me parece interesante porque es desde el interior resolver como de origen ese problema y determinar cuál es la respuesta del cuerpo a esa celulitis, ¿no? ¿Por qué se genera o cómo evitarla? Y entonces ahí, ¿qué es lo que afecta esa gelatina? Yo le voy a seguir diciendo gelatina porque me parece más fácil de identificar. Mira, la matriz extracelular se afecta por todo, hasta por las emociones. Entonces, cuando por ejemplo, nos estresamos, liberamos cortisol. El cortisol es una hormona proinflamatoria que también afecta esa inflamación y esa rigidez de la matriz extracelular. Entonces, volviendo al ejemplo de la celulitis, mejora cuando abordamos múltiples frentes que hacen que le demos una mayor calidad a esa matriz extracelular. Yo les digo a los pacientes, acá yo tengo protocolos y productos maravillosos para tratar la celulitis. Por ejemplo, tenemos las enzimas, tenemos radiofrecuencia, tenemos electroestimulación, tenemos muchas herramientas que dan unos resultados muy bonitos. Pero ¿qué cosas hay en el control de uno mismo que pueda llegar a reducir? Allá voy. Podemos tener el equipo y la tecnología más ultra top, pero el paciente debe ser un participante activo de su tratamiento. Y cuando hablo de esto es alimentación
es casi que el 80% de cualquier tratamiento. ¿Qué es lo que más afecta la gelatina y la pone dura? O la matriz extracelular. ¿Qué es lo que en alimentación, qué es lo que nosotros podemos controlar todos los días? Mira, lo principal es el azúcar. El azúcar genera inflamación, el azúcar genera alteraciones hormonales, el azúcar genera endurecimiento, fibrosis, acúmulo de azúcares en esa matriz extracelular que van haciendo que se ponga más rígida, que se ponga menos fluida. Si ella se pone rígida, empieza a haber alteraciones circulatorias, empieza a haber alteración de células. El ejemplo de la celulitis, como la célula grasa, ella empieza a perder forma, empieza a inflamarse, empieza a apretar los tejidos, y eso es lo que nosotros vemos como esos hoyuelos. Esos hoyuelos es porque, o esa piel de naranja es porque hay retracciones a nivel interno que jalan el tejido hacia adentro, pero que está rodeado de un gran acúmulo de líquido. Entonces hay una inflamación, hay un acúmulo de líquido. La mayoría de las personas que tenemos celulitis, por ejemplo, decimos, nos inflamamos. Y no pasan los nutrientes, porque está rígida, entonces no circulan y no llegan a las partes que deberían llegar del cuerpo. ¿Es así? Exacto. Y entonces, ¿cuál es la proporción de azúcar que uno puede, o no, o definitivamente tiene que eliminar todo el azúcar y ya dejar de comerlo? ¿Y hay azúcar bueno y hay azúcar malo? Exacto. Yo no lo quiero satanizar, porque de vez en cuando me doy un gusto, pero si empieza uno a hacer hábitos pequeños, cambios pequeños que se te vuelven un hábito y después ya empieza a no hacerte falta. Entonces definitivamente el azúcar que le ponemos al café, el azúcar que se le pone adicional a los jugos, el que le pones adicional en los postres, en una aromática, todo eso lo eliminamos y pasamos al de vez en cuando. No sé, una vez al mes, una vez cada 15 días, que si tienes un cumpleaños, que si tienes un evento, que si tienes una comida especial y te dan un postre, pasamos a que lo puedes comer y no necesitas arrasar con toda la mesa de postres, sino con que te comas uno está bien. Pero ojo, debe haber un balance. No es que yo me premio todas las semanas, o como hice ejercicio full toda la semana y he perdido peso y he mejorado mis condiciones, entonces me voy a premiar. No, es el de vez en cuando. Hay azúcar bueno y hay azúcar no tan bueno, claro. Azúcar bueno es una porción de fruta, por ejemplo. El azúcar bueno es en carbohidratos que no sean refinados, como por ejemplo una quinoa. Ya se utilizan sustitutos. Ayer, por ejemplo, en crepes nos comimos unos pancakes de auyama. Entonces no están hechos a partir de harina de trigo ni endulzados, sino pancakes de auyama que te traen, por ejemplo, la miel, o puedes ponerle fruta, puedes hacer canela en dulce. Hay diferentes sustitutos y yo trato de educar a mis pacientes en esa alimentación consciente, sin que ya uno empieza a sentir, cuando se vuelve un hábito, tú no sientes que estás en dieta. Y entonces yo entiendo que el azúcar, por lo que dijiste, no necesariamente es todo lo que sabe a dulce, sino que el azúcar viene también en otros alimentos que no son postres, ¿cierto? ¿Eso es también lo que te entendí? Así es, y si nos extendiéramos mucho más allá, por ejemplo, el tomar alcohol. El alcohol es azúcar. Ah, no, ya renuncio entonces renuncio a esta dieta. No, mentiras. Pero bueno, entonces el azúcar podría decirse que entonces es una de las principales fuentes del endurecimiento de esa matriz extracelular y causas entonces de la celulitis, ¿sí? Total. Ese sí es uno de los no negociables, porque definitivamente buscamos eliminar. Aquí ponemos el ejemplo del azúcar, pero alimentos procesados, uno puede, o los pacientes a veces me dicen, a mí me encanta el mecato y como papitas y como los platanitos que son libres de grasas trans. Esos paqueticos también traen aditivos que afectan esa matriz extracelular, que lo ponen rígido. Entonces no se trata de no comer, se trata de mantener un balance. Yo les hago una asesoría a nivel nutricional, tenemos unas guías, porque los pacientes abren los ojos cuando les estoy hablando y me dicen como, entonces, ¿qué voy a comer? Tenemos unas guías, incluso algunas de ellas les damos recetas, les damos sustitutos, cambia esto por esto, y se vuelve un hábito y ya uno no siente que está haciendo dieta, simplemente el paciente se da cuenta que está trabajando en su mejor versión. Oye, y eliminando eso, tomando la dieta por sí solo, ¿empieza a desaparecer la celulitis, o ese tejido que ya está contraído y está presionado necesita una ayuda, o uno puede esperar que realmente con solo eso tenga el efecto? Mira, el cuerpo es muy agradecido y él responde al balance, y ese balance lo obtenemos con la alimentación, con el ejercicio y por supuesto desde la parte médica,
con algunos dispositivos como las enzimas, con tecnologías como la radiofrecuencia, como la electroestimulación, los masajes, los drenajes linfáticos, la presoterapia. Buscamos darle un abordaje integral y, por supuesto, aquí jamás voy a dejar de mano mi medicina bioreguladora. Nosotros hacemos una limpieza de esa matriz extracelular con la alimentación, el ejercicio, pero con los medicamentos bioreguladores hacemos un proceso de detox y de eliminación de toxinas de esa matriz extracelular. Entonces, Oye, pero cuando tú dices detox, es que ahora todo es detox. No, tómate este jugo detox, ponte esto detox. Ayer estaba mirando ahí también que había, bueno, no me acuerdo qué meditación detox. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo impacta esto? ¿O qué tipo de detox es este? ¿Este sí es el detox o es otro detox más? Los medicamentos bioreguladores tienen la capacidad de combinar diferentes principios activos de origen vegetal, de origen natural, que tienen la capacidad de trabajar de manera muy profunda, y eso está estudiado, sobre diferentes estructuras a nivel celular y a nivel de los tejidos. Una de esas es la matriz extracelular. ¿Qué hace? Disminuir la inflamación, favorecer la eliminación o el drenaje o el detox de esas sustancias que se acumulan. Esto lo vemos y, como tú dices, todo hoy en día es detox, pero realmente cuando hablamos de los principios y de esos pilares fundamentales de la medicina bioreguladora, el primero es la eliminación de toxinas, y esto se llama detoxificación. Hoy en día cada vez está más estudiada esa matriz extracelular como ese componente integral y fundamental de todos nuestros tejidos. Entonces, cuando hacemos un abordaje con medicamentos bioreguladores, por sueroterapia, por vía oral, nebulizados o inhalados, porque son las vías de administración, incluso inyectados en puntos específicos, podemos favorecer esa eliminación de toxinas. Mira, me quedó una duda volviendo al tema de los azúcares. Si como postres con stevia o con algún otro endulzante o tomo Coca-Cola cero, ya entonces ahí estoy eliminando los azúcares. No, no los estás eliminando, porque finalmente cuando esto entra al ciclo metabólico son azúcares. Entonces no, y hoy en día todos estos sustitutos del azúcar, muchos son incluso cancerígenos, otros son productos químicos y son aditivos que también generan respuestas inflamatorias, que generan picos de insulina. Entonces es un tema muy álgido, a veces se vuelve un dolor de cabeza para los pacientes, pero es buscar entender cómo se comporta esto. Ya te digo, el de vez en cuando, porque no pretendo satanizarlo, y si tuviste una cena especial, te dieron el postre que no habías probado, disfrútalo, pero todo con moderación. Bueno, como para finalizar, si tú dijeras, bueno, 3 recomendaciones fundamentales para entonces empezar a manejar y a reducir esta celulitis, dolor de cabeza que martiriza a tanta humanidad, ¿qué les dirías y cómo empiezan o con ese proceso de detox o con ese cambio en su forma de alimentación? Número 1, alimentación y ejercicio. No son negociables. Favorecemos disminuir la inflamación, el cuerpo empieza a cambiar y claramente yo diría que el 80% de cualquier tratamiento está en lo que nos llevamos a la boca, está en la cuchara. Número 2, un proceso de detoxificación a base de medicamentos bioreguladores. Esto lo manejamos desde el punto de vista médico. Y tercero, ayudas porque hay diferentes tipos de celulitis. Entonces, ayudas como desde el punto de vista médico, enzimas recombinantes, tecnologías, drenajes, presoterapia. Nosotros tenemos diferentes herramientas que buscan favorecer y potenciar entre todos, de la mano de los otros 2 pilares, que son la alimentación, el ejercicio y los medicamentos bioreguladores, que se dé un todo y que ese proceso de eliminación de toxinas cambie, que mejore la circulación, que disminuya la inflamación, que estéticamente uno se ve bien, pero lo más importante es que esos cambios que vemos desde afuera ocurren desde adentro, y eso es lo que va a hacer que se mantengan los resultados en el tiempo. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, doctora, por esas recomendaciones. Así que este cafecito ya no me lo voy a tomar con el stevia y este pan lo voy a devolver en este mismo momento. Que estén muy bien y, como siempre, cualquier duda, pues consulten en nuestra página, manden sus preguntas o en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son?
Son @DRAndreaValero y @Kintsugi Beauty and Health. Y me encanta que hayas hacer un poquito de conciencia y que ese pan se quede en esa canasta. Sí, sí, lastimosamente, tristemente. O a la página web también, www.draandreavalero.com. Que estén muy bien y cuídense en lo que comen.